Esta semana vamos a tratar acerca de cuál es el rol del poder legislativo en nuestra democracia, una democracia que para muchos es fallida, pues no ha permitido que los ecuatorianos construyamos un país mejor. Y para esto, qué mejor que el doctor Enrique Herrería Bonet, asambleísta nacional por el movimiento Madera de Guerrero. Doctor Herrería, bienvenido a Tribuna Liberal. ¿Por qué usted cree, doctor Herrería, que nuestra democracia ha fallado en permitir que los ecuatorianos construyamos un país próspero? Por algunas razones, una de las más importantes yo creo es la falta de madurez política de los gobernantes que además desconocen la historia, desconocen lo que es la formación de las ideologías. A partir de la Revolución Inglesa, de la expedición del Bill of Rights, que lo hizo el Parlamento inglés en presencia del propio Guillermo de Orange, que era rey de Inglaterra en ese tiempo, se limitó el poder del monarca y además se garantizó los derechos de los ciudadanos, tanto en el caso de los ingleses, de los miembros del Parlamento, como de los ciudadanos comunes y corrientes. Pero además de eso, en el tránsito histórico que hubo hasta las revoluciones liberales del continente, estoy hablando del continente europeo, y la propia revolución del iluminismo, la revolución de los franceses, se determinó con claridad que para que exista democracia tenía que haber división de poderes, pero no una formal o ficticia división de poderes como lo que está viviendo el Ecuador en este momento, en el cual vemos que tanto el poder ejecutivo como el legislativo y el judicial y los extrapoderes que han sido creados durante este proceso de mal llamada revolución democrática. En ese campo nosotros vemos que incluso es interesante la enciclopedia del doctor Rodrigo Borja, él pone ahí con exactitud que cuando el Ejecutivo controla a través de su partido, el partido de gobierno, el legislativo, no existe división de poderes y en consecuencia no hay democracia. Eso es una realidad y nosotros lo estamos viendo, que estos pesos y contrapesos a los que usted se refiere, que son la teoría clásica de lo que debe ser la democracia, no existe en el Ecuador, porque el presidente de la República tiene una mayoría absoluta, apabullante en la Asamblea, y esos asambleístas son obedientes a las instrucciones del Ejecutivo, y el mejor reflejo de que esto de aquí es una realidad, una certeza, es de que no existe una de las funciones indispensables en democracia, que es la fiscalización a los poderes del Estado. Doctor Herrería, o sea que podríamos afirmar que en Ecuador no existe democracia, pero para ser justos tampoco creo que ha existido durante los últimos 30 años. Ha habido un problema con nuestra democracia y capaz lo que estamos viviendo hoy en día sería una suerte de conclusión de lo que ha sucedido antes o una cúspide de lo que ha sucedido antes. ¿Por qué hemos fallado en construir esa democracia? Como usted bien señalaba, que implica un sinnúmero de condiciones que son importantes, ¿no? Y una de ellas es el tema de pesos y contrapesos, la división del poder, para que, citando el tema de que cuando el poder es absoluto, pues corrompe absolutamente. Por eso, teniendo claro esto y sabiendo que los hombres no somos ángeles, hay que dividir el poder, ¿no? ¿Por qué ha fallado? ¿Qué ha sucedido? Usted que es un conocedor de este tema y ha vivido, ya ha leído la historia del Ecuador. Por lo que usted lo está resumiendo de grande manera, la poca ilustración de nuestros gobernantes, salvo por supuesto las contadas excepciones que sí existen. Desde Aristóteles, Montesquieu, el Oractum, que usted se refiere, era el que decía, claro. Y los otros también lo dijeron, de que el poder absoluto corrompe absolutamente. Esto de aquí no ha sido leído, si ha sido leído, ha sido mal entendido por parte de los gobernantes ecuatorianos. Pero además también es la consecuencia de que sucesivos gobiernos no se han preocupado de la educación de nuestro pueblo. Un pueblo ilustrado es un pueblo que escoge bien. En consecuencia... Y capaz que exige a sus gobernantes... Y es el que exige. Que por ejemplo, la ley se cumpla. Vemos como usted bien señalaba, hay temas formales. En la ley está la división de poderes, sin embargo, es letra muerta, ¿no? Vemos cómo no se cumple. Sí, no solamente que no se cumple, sino que además un gobernante que no empieza a educar a su pueblo. Imagínese usted, por ejemplo, el destino que tendría el Ecuador si en vez de estas atosigantes cadenas nacionales que nos obliga el gobierno a escuchar, se dedicaría a educarnos a los ecuatorianos, educarnos incluso políticamente, a educarnos incluso en nuestros hábitos gastronómicos. Estoy hablando de saber cómo comer y comer con un bajo presupuesto de mejor manera para nutrirnos mejor. Si todo esto fuera una práctica de todos los gobernantes, tendríamos un país de mejores condiciones. Pero a veces a gobernantes no les interesa tener un pueblo educado.
porque un pueblo que no tiene educación, pasivamente estoy hablando, es presa fácil de todas estas propuestas demagógicas que hemos venido nosotros observando para hablar del último periodo democrático a partir del año 79. En consecuencia, es un círculo vicioso en el que estamos los ¿Cómo romper ese círculo vicioso? ¿Cómo realmente lograr, usted que está en una posición de representación del pueblo ecuatoriano en la Asamblea Nacional, cómo lograr romper ese círculo vicioso que al final debe ser la meta, un objetivo superior para todos, porque todos lo que queremos es que Ecuador sea un país próspero, un país donde la pobreza sea un mal recuerdo, donde la generación de puestos de trabajo sea la norma del día, donde no tengamos que ver cómo nuestros jóvenes universitarios tengan que irse a buscar oportunidades fuera del país. ¿Cómo lograr ese círculo vicioso que usted acaba de señalar y lo acaba de describir históricamente, ¿no? Es un enorme desafío para quienes hacemos política, quienes estamos en la función legislativa, y que además debe comprometer también a las futuras generaciones. Veo en el país, y además con mucha satisfacción, que hay jóvenes como usted, profesionales jóvenes, competentes, altamente comprometidos en la búsqueda de un futuro mejor para los ecuatorianos. Empezar a educar al pueblo ecuatoriano, diciéndoles la verdad. Un gobernante que dice la verdad puede al principio ser impopular, pero en el decurso del tiempo en el cual ejerce el poder, va a tener el reconocimiento ciudadano, porque ese reconocimiento ciudadano se da cuando el pueblo percibe que se le dice la verdad y que además se le está otorgando bienestar que tiene que ir por la vía de fuentes de trabajo, pleno empleo como lo determina la Constitución de Montecristi para todos los ecuatorianos, seguridad social, seguridad jurídica que es tan importante para la otra seguridad que es la de los inversionistas, efectos de que ellos produzcan, ahí sí, un círculo virtuoso de producción y consumo que garantiza a los ecuatorianos. Doctor Herrería, pero en la sociedad, como usted menciona, hay varios actores, ¿no? Digamos que el presidente o el gobierno de turno no quiere hacer ese rol de educar al pueblo. ¿Cómo los otros actores pueden también involucrarse y hacer lo que usted señala, educar al pueblo para que estos a su vez puedan exigir lo que realmente ha funcionado y ha servido en el mundo para sacar del subdesarrollo a los pueblos? Ahí viene el rol que en las democracias modernas juegan los partidos políticos, pero los partidos políticos no concebidos, como se lo ha visto en el Ecuador, grupos alrededor del cual usualmente han medrado una serie de personajes enriqueciéndose con el erario nacional. No, partidos políticos que logren ser representantes reales del pueblo, pero en una dialéctica productiva en la cual nos enfrentamos todos los días en un diálogo cotidiano de ser posible. En un debate de ideas. En un debate de ideas para encontrar el rumbo sobre el cual quiere transitar la gran mayoría de los ecuatorianos. Ese es el rol de los partidos políticos. O sea, el partido político es una condición necesaria de la democracia. Sí, no existen democracias fuertes, modernas, sin la existencia de partidos políticos también modernos y ampliamente democráticos, en donde sus dirigentes promuevan un debate diarios para poder formular planteamientos a la sociedad. Eso no ha existido en el Ecuador, lamentablemente. ¿Cómo construirlos hoy en día en el Ecuador cuando vemos que lo que usted señala, ¿no? Debido a todos los antecedentes que han de los partidos políticos que han medrado o se han enriquecido a costa del Estado, son muy mal vistos por la sociedad? De hecho, gran parte ni siquiera quiere de los movimientos, quiere hacerse partido político porque temen ser mal vistos por todos los ecuatorianos. ¿Cómo lograr cambiar esa mentalidad, ¿no? ¿Cómo lograr cambiar esa imagen del partido político que es tan importante? El rol de un partido político es importantísimo porque permite que se organicen las ideas de los ciudadanos y que debatan en la palestra pública todos los problemas nacionales. Esto es un rol importante. ¿Cómo lograr cambiar eso? Estamos en la búsqueda de eso. En primer lugar, debe haber una propuesta. Al interior de la Asamblea hay una serie de legisladores que tienen muy innovadoras ideas sobre el tema, pero creo que además debe recogerse la postura de los centros educativos del país. Estoy hablando de los centros educativos serios del país, en los cuales no se haga política, sino que se hagan propuestas para el desarrollo del Ecuador. Yo creo. Que los hay. Y hay magníficos académicos en el Ecuador que tienen una postura de la existencia de un país dentro de una propuesta de democracia liberal, que es lo que ha dado resultados en todas partes del mundo. Los ejemplos, Chile, España, Brasil,
todas las naciones que han logrado algún grado de bienestar económico y que apuntan hacia el progreso igual al del primer mundo, han pasado por esta democracia liberal. Y eso ahí se está discutiendo en foros académicos, lo discutimos algunos asambleístas cuando estamos en sesiones del Pleno y en las propias comisiones legislativas, y creo que el pueblo exige la búsqueda de este ancho cauce democrático por el cual transiten las ideas del Ecuador en la búsqueda del progreso. Yo estoy optimista que esto va a ocurrir porque después de estas experiencias, ya no solamente autoritarias, sino de un gobierno casi dictatorial y totalitario, el Ecuador va a estar buscando nuevos rumbos.